días. Hoy estamos nuevamente en la Universidad Nacional del Sur para hacer una nueva entrevista dentro del programa Voces de Malvinas, un programa federal que tiene la intención de archivar en el Archivo General de la Nación todas las voces de todos los veteranos de la Argentina. Nosotros nos dedicamos al Nodo Bahía Blanca y hoy vamos a escuchar el testimonio que nos va a dar José Luis Valle. Si querés, José, primero presentarte, contarnos dónde naciste, cómo estuvo conformada tu familia, qué hacías de chico, qué gustos tenías. Yo nací en Bahía Blanca, bueno, mi familia, mis padres y mi hermana, que ahí me preguntaban en qué momento, cuando fui a la guerra, vivía con ellos en la casa que vivía con mis padres. No, una vida normal. Yo estudié en las escuelas medias, eh, como es, en la escuela normal, después para el ciclo básico y en la escuela de comercio. Y bueno, después de terminar el secundario, me tocó en ese momento, existía el servicio militar obligatorio, ¿En qué año naciste, José? el 2 de agosto de 1962. Eh, eh, bueno, una vida normal, o sea, de chico, este, una vida de cualquier chico normal, digamos. Este, y bueno, después del secundario justo coincidió te comentaba que en ese momento se hacía a todos los ciudadanos que tenían 18 años, tenían que cumplir el servicio militar obligatorio. En el caso mío, se hacía un sorteo, eh, y de acuerdo a la numeración, cada uno iba a alguna fuerza diferente, ¿no? El número más alto generalmente iban a Marina y me tocó el 998, más alto no se podía. Y me tocó Marina. Eh, yo entré a la Marina el 1 de junio de 1981, en la base Puerto Belgrano. Tuvimos 2 meses de instrucción y a partir de ahí, bueno, nos destinaron a cada uno a diferentes lugares. Yo tuve como destino el buque de desembarco Cabo San Antonio, que era un buque de traslado de tropas de infantería de marina, de vehículos anfibios, bueno, todo tipo de pertrechos y transporte de tropas, digamos. Eh, bueno, a partir de ahí el servicio militar en Marina era un poco más extenso que en las demás fuerzas, eran 14 meses. En un tiempo había sido 2 años, pero pasaron a 14 meses en esa época. Y bueno, en el interín me tocó ir a la guerra. Este, eh, ¿Qué sabías de Malvinas cuando eras adolescente? no mucho, no había mucha información de Malvinas. En las escuelas no se hacía una instrucción muy detallada de lo que... Sabíamos que era parte del territorio nacional, que, que estaba ocupada por los ingleses, pero no había demasiada información. Eso en el ámbito educativo primario, digamos, que es donde, digamos, en este momento todo veterano por ahí apunta un poco si lo llaman a alguna charla, digamos, a instruir, digamos, a los chicos de edad temprana, digamos, que concientizarlos de que, bueno, que las Malvinas son argentinas y, bueno, nos pertenecen. Pero en ese momento no había, eh, que yo recuerde, una información, una instrucción muy detallada de lo que era Malvinas. Simplemente era un territorio más que estaba ocupado por los ingleses. Entonces vos estabas haciendo el servicio militar, habías entrado el año anterior. Claro, se había entrado el año anterior, y bueno, nosotros navegábamos mucho en ese momento. El buque hacía muchas operaciones en el mar este,
llevando infantería de marina. Generalmente se hacían desembarcos en Río Grande. El buque tenía la particularidad de que no tenía quillos, era chato abajo. Entonces, la operación que hacían con los infantes de marina era varar en la playa. El buque quedaba en la arena, digamos. Se abría unos portalones que tenía adelante y los infantes de marina con los vehículos anfibios bajaban y hacían operaciones, digamos, de diferentes operaciones de instrucción, ¿no? Al terminar la instrucción subían los vehículos de nuevo al buque por la rampa, cerraban los portalones y el buque, cuando estaba la marea alta, eh, con los motores en retroceso, volvía al mar. Esa era la operativa más común que tenía el buque, ¿no? Llevar infantes de marina, que la capacidad del buque tenía como para, si bien la dotación eran entre 280, 300, este, digamos, militares de dotación permanente, podía llevar hasta 700 infantes de marina con todo su vehículo, digamos, pertrecho. Bueno, en ese momento, hasta el inicio de la guerra, se hacían continuamente ese tipo de operaciones ¿Y y, para vos cómo era esa vida de colimba? y como todo Colima, no ve la hora de que termine, ¿no? Porque, o sea, uno no está preparado en ese momento para hacer, o sea, no era el ser Colima. Nadie era Colima porque quería, sino porque era una obligación que en ese momento. Y la idea era que termine y volver a tu vida normal, ¿no? Esa era, este, más allá de que, bueno, uno le gustaran diferentes cosas dentro de, por ejemplo, el navegar. A algunos les gustaba más. A mí realmente este, hay cosas que del mar que te asombran, qué sé yo, como bueno, eh, la inmensidad, qué sé yo, el hecho de las olas gigantes, todas esas cosas que se ven en las películas, que de otro modo nunca hubiera estado en contacto, ¿no? Con esas cosas. Y pero básicamente el que estaba haciendo el servicio militar, en ese momento, lo que quería es que retomara Subí. su vida habitual, ¿no? Su trabajo, su estudio. Este, y bueno, en ese momento, en el medio digamos, del servicio militar, pasó lo de Malvinas. Bueno, fue que eh, básicamente nos enteramos cuando estábamos yendo a Malvinas. En ese momento era como los preparativos de una navegación más. Nada más que, bueno, digamos que era una cosa más importante por la cantidad de recursos y de vehículos y de personal. Incluso embarcamos personal de ejército, todos los vehículos anfibios, eh, la bodega del buque, eh, y cantidad de vehículos de ejército. Bueno, un montón de pertrechos que nunca habíamos embarcado tanto. ¿Eso qué día fue que salieron? Nosotros, bueno, todos los preparativos fueron los días anteriores, entre el 26 y el 27 de marzo de, del 82, y zarpamos creo que fue domingo, sí, el 28 de marzo, este, de 82, que la idea era lo que después primero se llamó el ejército, creo que lo llamó Operación Azul, y después tomó el nombre de Operación Rosario, que fue el nombre definitivo que tuvo. eh, que bueno, que fuimos nosotros. La idea era llegar a las islas el 1 de abril, pero por cuestiones climáticas, el mar del sur es muy bravo. eh, Llegamos el 2 de abril, con otro buque de la flota, bueno. eh,
Y bueno, nosotros llegamos el 2 de abril. Los acontecimientos, bueno, están relatados históricamente. Fue que, bueno, que, Contanos cómo lo viviste vos. claro, ¿Qué, sí, sí. qué vieron tus ojos? Era todo nuevo, ¿no? Porque en ese momento nunca habíamos llegado a las Islas Malvinas. Nosotros llegamos a puerto una vez que ya habían sido tomadas las islas. Fue el único buque que tocó Puerto Argentino. Este, y al principio había momentos de sorpresa, no terminaba de salir de la sorpresa, porque ya te digo, nos enteramos de que íbamos a Malvinas en plena navegación. Y después, bueno, eran todas especulaciones que iba a pasar a partir de ese momento. Que en ese momento nadie pensaba que los ingleses iban a volver, iban a venir eh, eso por la lejanía, todo, pero bueno, eran todas especulaciones que al final eh, o sea, llegamos a la conclusión de que bueno, que no, que volvieron a recuperar lo que supuestamente para ellos era de ellos, ¿no? Y bueno, lo que vi de Malvinas es un pueblo, en ese momento, no sé cómo será ahora, pero era un pueblo muy chico, bastante precario, qué sé yo, en ese momento era eh, como cualquier pueblito, digamos, pero nada más que, eh, bueno, con gente extranjera, digamos, que en ese momento la población en general nos recibió sin ningún eh, tipo de agresión ni nada, porque bueno, eran gente civil, ¿no? Tampoco teníamos el orden de no tener ningún contacto ni con la gente, ¿no? Con la gente del pueblo. Y bueno, la operación esa se terminó, o sea, nosotros llegamos a puerto, previamente habían bajado los vehículos en el mar, con el sistema que tenía el buque de abrir los portalones en el agua y que salieran los buques eh, en este caso a invadir las islas. Y cuando tocamos puerto, bueno, fue el momento de recuperar los buques, eh, los vehículos anfibios, volverlo en la bodega. Y bueno, estuvimos un tiempo, unos días en Malvinas, y ahí regresamos a Puerto Belgrano. A partir de ahí hubo varias operaciones del buque que fueron más que nada transporte de pertrechos, vehículos a Río Grande, que era el puente, digamos, a la Malvina. Eh, y bueno, En el primer momento desembarcaron en Malvinas y ¿cuántos días se quedaron ahí? nosotros en Malvinas estuvimos yo no recuerdo la cantidad de días exacto, pero fue menos de una semana. En el buque. En el buque digamos, en el puerto. Eh, Bajando cosas, bueno, estando ahí eh, yo pude, habiendo estado en Marina, que muy pocos de los de Marina tocaron, salvo los infantes de Marina, pude pisar las islas y, bueno, tener contacto con ese lugar, ¿no? Y bueno, después hubo varios viajes de Puerto Belgrano a Río Grande, llevando, que no recuerdo la cantidad que fueron, pero fueron 2 o 3 este, viajes en el mar, ya con los ingleses en el mar, ¿no? Con todos los recaudos que podíamos tener y con toda la precariedad que tenían los buques en ese momento, porque eran buques, generalmente en ese momento lo que había en Armada eran buques antiguos que se le habían comprado a Estados Unidos
o hechos acá en el caso del Cabo San Antonio, que se hizo en el Río Santiago. Creo que en el 61, en el 68 se votó, si no recuerdo mal. Pero eran buques que tenían este, muchas falencias tecnológicas como para ponernos, digamos, a nivelarnos con los buques de los ingleses, ¿no? Por ejemplo, no tenía sonar. El sonar es un elemento tecnológico que eh, barre todo lo que hay debajo del buque y te avisa si hay algún submarino. O sea, eso no lo tenía el buque. Por eso estábamos en sentido desprotegido, ¿no? Y eh, bueno, en la última navegación que hicimos, de estas que te digo que íbamos de Puerto Belgrano hasta Río Grande, nos avisaron que uno de los buques de la Armada, que era el Aviso Sobral, había sido atacado por un helicóptero inglés, y teníamos que ir a rescatarlo. Eh, bueno, fue justo el día del ataque al buque Sobral, fue el día siguiente al hundimiento del Belgrano. Bueno, nos encontramos con el buque que estaba a la deriva. ¿Ustedes supieron del hundimiento de Belgrano Sí, en este momento? sí, no, nos avisaron, sí. Este, Sí, continúa, por favor, te interrumpo. no, está bien. Eh, bueno, en ese momento fuimos a rescatar al buque Sobral que estaba semidestruido, con muchas bajas, eh, mucha gente fallecida, bueno, y gente herida también. Los heridos fueron llevados por helicóptero al continente. Y nosotros lo que hicimos con el buque Sobral es, bueno, amarrarlo y llevarlo a Puerto Deseado, que era el puerto más próximo que había. Eh, a partir de ahí, según lo que se decía en ese momento, había submarinos en la zona y llevamos el buque a Puerto Deseado y nos tuvimos que quedar ahí hasta la finalización de la guerra. Y lo del aviso Sobral fue un capítulo aparte porque, bueno, fue una tarea bastante tremenda, ¿no? Porque hubo que rescatar a la gente, o sea, rescatar a los heridos, este, eh, la gente fallecida, bueno, hubo que, yo formé parte también de rescatar a los cuerpos de la gente fallecida, para darte una idea, lo había agarrado varios cohetes ¿cómo es? De helicópteros ingleses. Uno impactó en el puente de comando con la gente que había ahí. Y el puente de comando en ese momento parecía un globo, digamos. O sea, sin la explosión, la chapa que lo destruyó de tal forma que prácticamente fue como un globo quedó. Eh, bueno, detalles que no, escabrosos que no valen no vale la pena comentarlo. Pero bueno, fue creo que la experiencia más dura que tuvimos todos, por lo menos los tripulantes del buque en Malvinas. Con el contacto más duro con la realidad que estábamos viviendo. Hasta ese momento éramos todos chicos que no, como cualquier chico de 19 años, este, piensa que es eterno, no sé, que uno la vida no tiene fin. No medíamos el peligro y por ahí no teníamos conciencia real del peligro que significaba estar en ese momento. Nadie tenía conciencia real de la guerra. Y eso fue, digamos, como una muestra de decir, bueno, estamos acá, estamos en esta situación. Este, y bueno, después, para nosotros en ese momento, la guerra transcurrió ahí en Puerto al,
atemorizados, digamos, en un estado de alerta permanente por algún ataque que podía haber en el continente, pero bueno, eh, terminó como en el momento cuando terminó la guerra, tuvimos que volver a Puerto Belgrano. ¿Y ahí en Puerto Deseado tuvieron contacto con la gente del pueblo? ¿Bajaron ustedes? Sí, ¿Vieron las casas? sí. No, la gente muy solidaria más que nada con nosotros, con los colimbas, que en ese momento ¿no? Sí, realmente no, sentíamos el cariño y el apoyo de la gente, porque éramos chicos muy jóvenes, ¿no? Si bien la guerra te hace crecer un montón, este, la gente nos veía como en algunos casos nos expresaban que nos veían como si fuéramos los hijos de ellos. Pero bueno, sí, tuvimos contacto las pocas salidas que podíamos bajar al puerto, ¿no? Sí. Y bueno, después fue el regreso a Puerto, que fue, yo no, por eso ahí no te puse exacto la fecha, porque no sé exactamente la fecha que regresamos al puerto. Terminó la guerra y pasaron días, pero debe ser más aproximadamente alrededor del 20 de junio. Debe estar en algún lugar escrito. Pero lo mismo que las fechas, viste, yo creo que fue lo del Sobral, fue cuando lo rescatamos nosotros, fue alrededor del 5 o 6 de junio, una cosa así. Y siempre me arrepentí de no haber escrito en ese momento la vivencia que íbamos teniendo, ¿no? Porque Estás a tiempo todavía. sí, pero viste, con el tiempo a veces borra y a veces agrega cosas que no existieron. Porque incluso hablando con compañeros míos, hay cosas que no se acuerdan, hay cosas que no te quería acordar, o viste. Y lo ideal hubiera sido anotarlo en ese momento, más objetivamente, ¿no? Pero bueno, después volvimos a Puerto y ahí empezó lo que vos me preguntabas cómo fue el después. Bueno, el después para nosotros fue. Perdóname, vos volviste a Puerto Belgrano y fuiste a tu casa. ¿Habías tenido contacto con tu familia? ¿Sabían ellos cómo estabas vos? ¿Cartas? No, nada, no. No hubo ningún tipo de comunicación entre vos y tu familia. Hubo, viste, sí, en ese momento se escribían cartas, pero no sabía si llegaba o no llegaba. Sí, había algunas cartas me han llegado, pero en ese momento vos la abrías y tenías la mitad censurada, viste. Sí, ¿Las tenés esas cartas? ¿Vos las guardaste? las debo tener, sí, en algún momento, sí. Sí, había cartas que estaban tan censuradas que sé yo, no sé qué habría escrito el que me escribió, viste, si algo en contra Tú de. recibías. Claro, lo que yo recibía, sí. ¿Y vos escribías a tu familia también? Y yo escribía, sí. ¿Y tu familia las guardó? ¿Las pudiste? Sí, yo no sé si tengo de las que ha recibido mi familia. ¿A quién escribías? Bueno, en ese momento mi mamá quiso a mis padres, mi hermana, amigos. Este, Era la forma de comunicarse en ese momento, ¿viste? Era todo escrito. Pero sí, tanto como lo que recibíamos era muy común, la censura era muy común. Eh, no sé si es sí, debe ser por protección, digamos, por el estado de guerra, algo que no delate el donde vos estás en ese momento. Te preguntaba cuando llegaste a Puerto Belgrano, ¿llegaron? Claro, Puerto Belgrano. Sí. ¿Enseguida pudiste tener contacto con tu familia? ¿Te esperaban? ¿Cómo fue eso? Sí, en el caso nuestro, yo vivía en Bahía Blanca, así que fue bastante comparado con otros chicos que vivían en otros lugares, porque el buque era gente de toda la República, venía desde Salta
el sur, todo, de todos lados había gente. Y conscriptos también, viste, la mayoría eran, bueno, de Gran Buenos Aires, pero había gente de Salta, había gente de Córdoba, había de todos lados. Y bueno, a esos chicos se les complicó más tener contacto directo. Yo, ni bien llegué, a los pocos días, pude ir a mi casa, y ver cómo estaba mi familia, bueno, mi familia ver cómo estaba yo. ¿Cómo fue ese encuentro, te acordás? Y, y fue muy emotivo, ¿viste? Muy emotivo, realmente. Sí, sí, no, uno nunca sabe lo que... Bueno, después siendo padre sabes lo que es, imaginándote lo que puede haber sido, ¿no? Pero realmente haber estado en la piel de los padres de todos nosotros hubiera sido bravo, realmente. Eh, Cosa diferente, nosotros tuvimos contacto bastante rápido, no nos escondieron como otros, como en ejército, que los tuvieron, muchos dice, dándole instrucciones de lo que tenían que hablar y no hablar, bueno. Y bueno, después todo fue como que, para nosotros fue como que siguió toda la vida normal hasta terminar el servicio militar. ¿Cuándo te dieron la baja vos? Yo me dieron la baja en agosto, no exactamente las fechas, no sé, pero es en agosto del 82. Y coincidía con más o menos la fecha de que me tenía que ir de baja. Porque en Marina los conscriptos íbamos entrando por tandas, cada 2 meses entraba una tanda. Yo entré en la tercera tanda y bueno, a partir de ahí se contaban 14 meses. Eh, y no, después la vida normal. O sea, nada más que es como que si no hubiera pasado nada, ¿viste? Eh, que uno después con el tiempo se da cuenta por qué no, este, fue el recibimiento tan frío, ¿no? Vimos una verdad. Pero también uno era chico y hay cosas que viste que yo por ahí priorizaba estar con tu familia, volver. Vos decís el nacimiento frío de la gente, De del la, lugar. sí, sí, no, no, no. No, no. O sea, no es sino frío, sino que es como que eh, como que se quiso tapar en alguna forma o se quiso olvidar o no, la población por ahí no le dio la importancia a los que volvieron. Realmente no sé qué explicación. Muchos lo sintieron realmente como que le faltó algo, viste, ahí en ese momento, como un abrazo de la sociedad, viste, pero capaz que más que expresarlo lo sentíamos en ese lugar. Eh, no se hablaba mucho de la guerra en ese momento tampoco. Pero con los años por ahí hay cositas que te van apareciendo, ¿viste? Eh, que por ahí en el fragor y en la juventud y todo eso, ¿no? Pero bueno, algunos más, algunos menos, es como que esa carencia no fue pasando factura, ¿viste? Claro. Eh, Vos decías que llegaron y para vos fue una vida normal. ¿Qué empezaste a hacer? Era esa normal. yo en ese momento trabajaba con mi papá, que tiene una distribuidora de revistas, y yo el día que que me fui del servicio militar de ahí, volví al trabajo que tenía antes. Como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado, ¿no? No, no. ¿Y cuándo cambió eso de esa sensación? Esto que vos decís en ese momento, como si nada hubiera pasado, supongo que con el tiempo lo verás distinto, vos algo dijiste recién. Sí, sí. ¿Qué momento? Lo que pasa en ese momento, eh, más los de Marina, que éramos uno de cada punta del país, yo acá en Bahía yo no conocía a nadie. Eso te iba a preguntar, ¿no? No había nadie. Después con el tiempo, bueno,
había gente que había estado en mi unidad, porque aparte cada uno cuenta la guerra de su punto de vista, ¿viste? Capaz que el que estuvo al lado mío lo ha visto de otra forma y cuenta otras cosas que uno no vio o que la vio de otro punto de vista. Eh, y bueno, ahí con el tiempo, bueno, nos fuimos reuniendo en lo que fueron los centros de veteranos, que, que era reunirse para charlar entre nosotros y para contar la experiencia entre gente que había estado más o menos en la misma situación, ¿no? ¿Y cuánto tiempo pasó para que vos te integraras o te acercaras? ¿Cómo fue ese Y acercamiento? pasó porque en un principio hasta no habían determinado bien quién era veterano de guerra y quién no, quién cobraba cuando empezó la pensión, que era nada, era un ayudito. Eh, Se fueron integrando los veteranos de a poco, o sea, los que estuvieron primero los que combatieron, después los que, este, al final abarcando a todos los conscriptos, que fueron lo primero, y los militares, bueno, mucho después, era como que ellos cobraban por su fuerza cada uno, pero eso fue por lucha de los mismos veteranos, de que nos reconozcan, ¿no? Eh, por los centros de veteranos de todo el país que se fueron empezando a comunicar y todo eso. Y tuvimos durante muchos años, para darte una idea, la primera pensión que era nada, era, creo que fue, en mi caso, algunos un poco antes, lo de ejército, por ejemplo, pero en mi caso creo que fue en el año 90 no sé, 95, 94, 95, no recuerdo exactamente. Este, y mientras tanto, bueno, vos habrás sabido escuchar en esa época había muchos veteranos que estaban pidiendo en la calle, ¿viste? Vendiendo cosas que estaban en una situación desesperante económicamente, sino gente que no, que incluso que necesitaba alguna ayuda especial médica, psicológica, psiquiátrica, y no había nada que contemplara a los veteranos de guerra. A partir de ese momento empezó una larga lucha que sigue hasta hoy en día, que es para que nos reconozcan un montón de derechos que son muy diferentes a las necesidades de una persona que no estuvo en una situación como nosotros. Eso llevó un montón de años. Y bueno, así se llevó un montón de gente, ¿no? Un montón de que no pudieron afrontar la situación. ¿Vos te sumaste al centro de veteranos? ¿Te invitó alguien acá en Bahía? Porque vos me decías que tus compañeros no había ninguno acá en Bahía, ¿no? ¿Quién te invitó? Claro, no, yo conocía al que hoy el presidente del centro de veteranos, Guillermo de la Fuente, éramos vecinos. Ah, mira. Y yo lo conocía si bien él estuvo en ejército, y él es clase 63, yo soy clase 62, él estuvo en Malvinas, y nos conocíamos incluso, sí, del barrio, porque yo tenía un compañero de Luque, eh, que lo, que lo conocía a él y por ahí venía a casa, yo venía a Bahía y él lo invitaba a mi casa y al otro, y bueno, justamente lo conocía a él y por intermedio de él, este muchacho que estaba conmigo, Daniel Telmo, eh, nos conocimos ahí con Guillermo de la Fuente, que hoy es el presidente del centro, así que nos conocemos desde que estábamos haciendo la colimba juntos. Cada uno en diferente fuerza, él estaba en ejército y yo en marina. Y sí, bueno, y ahí empezó el centro de veteranos. Yo en un principio no estuve, porque éramos de Marina y los de Marina todavía era como que no estábamos incluidos. No sé por qué, pero tardó un poco más. Eh, y después sí, bueno, eh, con el tiempo me incorporé al centro de veteranos y ¿Y qué encontraste ahí?
Y bueno, un montón de historias, un montón de gente que está en una situación eh, de uno, o sea, que en mayor o menor medida, algunos con experiencias más traumáticas que otros, pero hay como una camaradería muy grande, sabiendo que todos eh, tuvimos una situación única, digamos, en este país, ¿no? Eh, y por momentos, no por momentos, siempre es, cada vez más es necesario ese contacto con otros que han estado como nosotros, ¿no? Eh, pero bueno, sí, sí, siempre es bueno encontrarse con alguien que ha estado en la misma situación. Y así estamos hoy en día, estamos con los veteranos, con los centros de veteranos, que aparte de ser centro de veteranos que agrupa, digamos, los veteranos de guerra y por la necesidad de los veteranos en situaciones sociales que ha habido en el país, hemos estado presentes. Lo último, bueno, la inundación este, que estuvo en Bahía, bueno, el centro de veteranos este, ofició como eh, agrupar, digamos, las diferentes donaciones que venían de otros lugares, de otros centros de veteranos incluso, ¿Qué te parece para que repartir. veteranos se suma a estas? ah, Porque nosotros, bueno, recibimos mucha ayuda de la gente que no llegó, y nosotros queremos en este caso que siga la gente. Eso lo charlamos. Y creo que en un reportaje que le hicieron a Guillermo, el presidente, claro, eso nosotros, eh, el pueblo argentino en ese momento fue muy solidario con los combatientes en ese momento, pero mucho no llegó. Dicho por lo que estuvieron en el frente, que no fue una cosa real, digamos, que no llegó. Vas a saber por qué, pero bueno, eso es si fue por deficiencias este, en el traslado, no sé, eso, bueno, eso, o fue realmente por que alguien se quedó con algo, pero bueno, realmente fue así. Y sí, nosotros, bueno, en el caso de la inundación, sí, estamos incluso hasta ahora, sigue llegando donación y llegamos ya a la gente carenciada, tenemos una serie de lugares donde hay lugares muy carenciados y bueno, estamos presentes ahí, ayudando. Creo que es una obligación moral, ¿no? Del centro de veteranos, estar presente en ese momento, en esa situación, ¿no? ¿Vos hoy en qué trabajás? Yo ahora soy auxiliar de la educación, soy portero, digamos. ¿De qué escuela? Estoy en el jardín 950. ¿Vas bien? ¿En 950? No, el 950 está en Gorriti 2290. Ah, Y no, son en ¿y un de lugar cuándo? bastante carenciado. ¿De cuándo sos auxiliar? Y claro, yo siempre trabajé de gráfico. Yo soy diseñador gráfico y tenía una empresa de gráfica. O sea que después estudiaste también. Claro, yo estudié diseñador gráfico, empecé con arquitectura, me pasé a diseño gráfico, en ese momento era una carrera nueva en la UBA, estuve en Buenos Aires. Mm. Este, que por circunstancia de ese momento, que bueno, tuvimos una hiperinflación, todo eso, tuve que ponerme a trabajar y no pude terminar, pero siempre trabajé en la parte gráfica. Y bueno, paralelamente me insistieron con que nosotros, bueno, tenemos un beneficio que nos da la provincia por ser empleados provinciales. Y en un momento hice los dos trabajos, tengo un socio, tenía un socio
en la parte gráfica y hacía los dos trabajos eh, no simultáneamente, sino bueno, salía de uno y ponía Claro. eh, hasta que opté por, bueno, desligarme de la parte mía de la gráfica y dedicarme a esto porque ya eran demasiadas horas. Eso fue después de la pandemia, fue como después de tantos años de trabajar con las dos cosas, bueno, me decidí por una. Y eso es lo que hago actualmente. Me quedo. Seguís trabajando en el jardín ahora. Sí, 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 sí. En realidad, sí, me falta poco porque tenemos posibilidad de jubilarnos un poco antes los veteranos. Así que creo que en un año más ya me puedo ya jubilar. ¿Y vos armaste una familia? ¿Tenés esposa, hijos? ¿Cómo es tu vida hoy familiar? Sí, sí, sí. Yo en su momento, bueno, me casé, tuve dos hijos ¿Qué edades tienen hoy? y hoy tienen 33 y 32 años, sí. Este, eh, bueno, ese fue mi primer matrimonio, ahora estoy en pareja con Gabriela, mi mujer, y tenemos a Carmela, que cumple 15 años. Eh, ¿Y cómo va la familia en Malvinas? ¿Hablas algo? ¿Se habla? ¿Te preguntan los chicos? sí, ¿Te padres siguen viniendo? Disculpa que te hago preguntas así. no, mis padres fallecieron, sí. Mi papá falleció en el 2018 y mi mamá hace poco, en 2024, febrero. Este, sí, la familia siempre está apoyándolo, a uno, ¿no? En algunos casos, siempre fue el pilar, digamos, la familia. En algunos, en caso mío también, algunos amigos que, bueno, han estado. Eh, yo creo que hizo la diferencia entre los que la pasamos mejor y los mejor, entre comillas, ¿no? Y la contención esa afectiva fue muy importante para algunos, más para los que la tuvieron, los que no la han tenido, la han padecido un poco de la posguerra. Eh, yo creo que en casos extremos que hubo, hizo falta contención, la contención primero y la familia, que hizo los afectos más cercanos, ¿no? Después la sociedad, bueno, es otro tema. Es todo un tema de concientización, que hoy en día realmente en gran parte de la sociedad eh, no nos abraza, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con el tema a los veteranos de guerra. Es otra historia, la de hoy y la de De ese, un mes, años de vuelta, ¿no? de ese momento lo que pasa es que yo creo que a nivel la historia que se quería escribir era ocultar un poco todo esto, lo de Malvinas. En ese momento, bueno, era la desmalvinización que le decía. Nosotros proponemos todo lo contrario, malvinizar. O sea, que los chicos sepan. Yo te cuento les cuento de servicio militar obligatorio y parece. A nosotros una cosa, ¿no? De contra naturalizada y para los pibes, ¿cómo era eso, viste? Ya nomás eso ya es una novedad, viste, para cualquier chico, ¿no? Este, y por eso, nosotros por ahí naturalizamos un montón de cosas y no nos damos cuenta que cada vez este, se desconoce más de todo eso, ¿no? Eh, y bueno, uno de los objetivos nuestros es eh, que la palabra Malvina y que todo lo refería a Malvinas, que esté cada vez más en el conocimiento de la gente, de los chicos. Vos recién hablaste, me decías hace un ratito lo importante que era ir a las escuelas Sí. y algo me estás diciendo ahora de qué objetivos, ¿no? ¿Qué les ¿De qué hablan con los chicos? Sí, yo no soy muy yo de ir a la escuela, pero eh, ¿Cuál te parece que es el mensaje que das? bueno, el mensaje es
básicamente que hacerle conocer que, que están las islas, que son parte del territorio nacional, que en un momento hubo una guerra para recuperarlas, que fue quizá por una mala decisión, el hecho de ir a una guerra, no estoy de acuerdo con las guerras, pero que los que fuimos allá, en el momento de ir, combatimos, cada uno de su puesto, por algo que consideramos que era nuestro. Y hoy en día lo vemos así. O sea, básicamente darle el mensaje de que si bien en este momento están ocupada por otra por otro país que Inglaterra, eh, forman parte, es nuestro, las islas son nuestras y ojalá que en algún momento, por otros medios que no sean la guerra, la recuperemos. Ese es el objetivo, ¿no? Y en el jardín, las maestras te preguntan, saben que sos veterano, Sí, sí, hablan contigo, te preguntan. sí, sí. Lo que pasa es que mucha gente tiene, eh, uno le transmite confianza, ¿no? Pero hay mucha gente tiene temor de preguntarte cosas, Claro, este, pero no, uno le da la confianza de que uno ya ha vivido las cosas y las ha, de alguna forma, no naturalizado, pues no se naturaliza nunca una cosa así, pero que después de convivirlo tantos años, si bien uno tiene algún momento de flojedad, digamos, ya lo ha procesado todo eso. Eh, eh, o sea, eso no del todo, pero bueno, lo ha procesado bastante, digamos. Y sí, 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 hay gente que es más curiosa que otro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hay gente que, pero bueno, sí, sí, siempre uno está dispuesto a contar. claro. ¿Y en algún momento trataste de conseguir direcciones de tus compañeros? Sí, ¿Contactaste a alguno? sí, 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 yo incluso, vos fíjate que nosotros tenemos, como te comentaba, en el buque nuestro, éramos gente de todos lados. Y antes de irnos de baja, yo me acuerdo, nos juntábamos en casa, eh, porque de ahí se iban todos cada uno para su destino. Entonces muchos de nosotros nos juntábamos en casa, nos sacamos una fotito que todavía hoy tengo, en la Plaza Rivadavia, todo el grupito ese que pasamos todo esos momentos, ¿no? Y nos pasamos las direcciones de esos momentos, ¿viste? Porque después Claro. cada uno te imaginas, cada uno ha hecho su vida y con el tiempo, con algunos más, con algunos menos, no, nos hemos contactado, incluso con el personal de que estuvo del buque, eh, hace unos años, que después de la pandemia se cortó un poco por las reuniones anuales de todo el personal, tanto militar, incluso venía el comandante que ahora falleció. este, Ya, pero hacían una reunión anual. claro, en algún lugar determinado. ¿Te imaginas que hubo gente, bueno, acá en Puerto Belgrano, los que éramos de acá, bárbaro? Después hubo en La Pampa, que eso, en Mar del Plata, hasta en Salta hubo uno, ¿viste? Y yo a todos no fui, pero bueno, el hecho era juntarse, ver qué había sido la vida de cada uno y todo, bueno, comentarse. Y sí, con algunos tengo contacto telefónico, ¿viste? Bueno, ahora con las redes, Claro. se facilita mucho. Y, y el hecho es ese, ¿viste? Bueno, que son personas que han formado, somos como nosotros siempre lo decimos hermano, porque los que han estado con uno ahí en ese momento, se genera como una hermandad. Y por más que pasa el tiempo, los años, y a veces no tenemos contacto físico, pero bueno, se siente eso de que ha vivido un momento con una persona y que podés hablar de cosas con esa persona que ha tenido tu vivencia, ¿no? Eh, Eso es básicamente el objetivo por ahí también de los
las reuniones con veteranos de guerra, ¿no? Contar tu experiencia, y compartirla, digamos, con alguien que más o menos estuvo en tu misma situación. Bueno, José, no sé si querés contarnos alguna otra cosa que haya quedado en el tintero, que se te haya cruzado mientras hablabas. No, yo creo que no, que es básicamente lo que relaté, bueno, es el antes, durante la guerra y el después, es básicamente eso. Mi historia por ahí durante la guerra no fue quizá tan con tantas vivencias extremas, pero bueno, es lo que ha vivido uno, ¿no? Es lo que ha vivido en ese momento. Así que no, yo espero que sirva esto en algún momento en el futuro o cuando sea y que está bueno que quede el testimonio de todos nosotros, ¿no? Realmente es una buena iniciativa. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas venido, No, apertura para contar tu historia, tu sinceridad. Y bueno, si sabes de algún otro veterano que quiera acercarse, nos haces le paso el contacto. este, No, ya agradecido, bueno, por tener esta oportunidad. A gracias. todos. Gracias. Bárbaro.